Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero y Nerilisa Aybar. Juntos vamos a llevarte a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo, en un lenguaje sencillo de entender. Cada semana compartiremos contenido novedoso e interesante de que esperamos disfruten. Esta semana nos vamos con el tema de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, recién pasada. Con ustedes, Nerilisa Aybar. Hola, bueno, el martes 23 de enero tuvo lugar en Buenos Aires la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? Pues esa es una institución que se creó como un mecanismo de concertación en el que los países latinoamericanos y caribeños, evidentemente que con la no participación de Estados Unidos, iban a poder sentarse, llegar a acuerdos geopolíticos y presentar posiciones comunes, así como favorecer la integración regional. Eso comenzó muchísimo tiempo antes de que se firmara la Declaración de Caracas, pero digamos que fue en diciembre de 2011 que ya se creó oficialmente, y desde esa época el organismo existe, aunque ha estado un poquito desestabilizado y paralizado por sucesos que se han presentado en la región en los últimos años, pero México con su presidencia digamos que revitalizó, y ahora Argentina, a continuación la presidencia pro tempore está siendo ejercida por San Vicente y las Granadinas, específicamente por su primer ministro Ralph González. En el marco de la cumbre de la CELAC, en la cual la República Dominicana fue representada por el excelentísimo presidente Luis Abinader Corona, se firmó la Declaración de Buenos Aires. Y estos son los tópicos más importantes de dicha declaración. Los principales compromisos fue avanzar en el proceso de integración en la diversidad, condenar el bloqueo de Cuba, y saludaron el diálogo con Venezuela. Todas las cumbres se ven rodeadas de diversos contratiempos y rumores. Específicamente en esta se comentó mucho el caso de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua por el manejo de los derechos humanos que han hecho esas naciones. Entonces, Neri, ¿tú tenías algo que añadir en cuanto a eso de los derechos humanos? Sí, mira, es interesante porque la CELAC se crea con uno de los objetivos fundamentales, que es el compromiso de defender la democracia y el respeto de los derechos humanos. Yo le preguntaría al público, cada quien tendrá su propia respuesta, si creen que todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños son democráticos. Y hago la pregunta porque CELAC, pese a hacer la mención de su compromiso democrático, lo cierto es que en la declaración no se refiere a ningún cuestionamiento a ningún gobierno latinoamericano por no cumplir ciertas reglas democráticas. Uno puede pensar que eso se debe a la necesidad de proyectar unidad y de que eso no figure en la declaración. Pero la verdad es que cuando escuchamos las intervenciones de los 33 jefes de Estado y de Gobierno, pocos fueron los que se refirieron a la democracia y menos los que se refirieron de manera concreta a la democracia. En el caso cubano, por ejemplo, que ha sido siempre cuestionado por muchos países de la región, lo cierto es que Cuba puede decir que obtuvo una visión exitosa, claro, un apoyo significativo. No solamente lo que tú dices, que se solicitó que se elimine el bloqueo, como siempre se solicita, porque eso es una cosa que en América Latina es continua, sino también que se solicitó que se le eliminara de la lista de países patrocinadores del terrorismo. O sea, que no están hablando ya de cuestionamiento de la democracia cubana, ni mucho menos. Eso lo están supeditando, si es que existiera. Fuera de la agenda. Sí. Exacto, se está apoyando a Cuba, se está apoyando a Venezuela en el acuerdo que firmó con la oposición, y lo que más me llamó la atención, Nieves, es que no se hace ninguna mención de Nicaragua en la declaración. Exacto. Se obvia, es decir, que a los países que estaban ahí presentes, en consenso, no les pareció significativo cuestionar o señalar aquellas supuestas o reales violaciones de derechos que se puede estar produciendo en ese país. Eso es muy importante para mí porque presenta la cosmovisión que en América Latina está primando en este momento. Fíjate, en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro canceló su visita a última hora debido a rumores de atentados.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sí asistió, y el presidente de Nicaragua no asistió al cónclave. Como dices, se nota que hay un consenso de que las violaciones supuestas, infundadas o no, de derechos humanos no son tema de discusión, no son tema para la CELAC. Otros de los temas importantes tratados en la Declaración de Buenos Aires fue el espaldarazo que se le dio a la lucha contra las drogas, pero no a la lucha contra el narcotráfico, sino a la lucha contra las drogas como un problema de salud pública. También en la parte de la integración se vio un esfuerzo por una lucha sanitaria conjunta, una estrategia sanitaria conjunta, compra de vacunas, compra de medicamentos genéricos, compra de medicamentos de alto costo y sobre todo la parte de las vacunas, visto que acabamos de salir de una pandemia en que casi todos los países tuvieron muy bajas notas en relación a cómo manejaron la pandemia. La República Dominicana fue de los países más afortunados, podríamos decir, por el buen manejo que se le dio a la pandemia del COVID-19. Sí, en efecto. Se mencionó eso, se habló de la protección de los derechos de las poblaciones minoritarias o vulnerables, como los indígenas, las personas con discapacidad y demás. Fue una declaración muy completa que tuvo de todo y para todos. O sea, ahí se complacieron intereses de muchos países, incluso de países que ni ahí se encontraban, refiriéndonos a Estados Unidos y como organismo de integración a la Unión Europea, que tiene preocupaciones diversas, pero entre las que considero fundamental está el cambio climático. Lo de la lucha contra la degradación del medio ambiente, que fue algo que consideramos que fue incluido para no solamente porque hay países como Brasil y Costa Rica que son abanderados de la lucha por el medio ambiente, sino también porque debemos de recordar que la Unión Europea es uno de los principales patrocinadores de cooperación internacional al desarrollo para la región, y eso es uno de los acápites en que ellos hacen más énfasis como contrapartida de la cooperación. El Pacto Verde de la Unión Europea será la punta de lanza de toda esta iniciativa para la preservación del medio ambiente, y a la cual los países que desean tener una relación fructífera en materia de cooperación con la Unión Europea deben abocarse todos. ¿Y qué te parece la vuelta de Brasil al escenario de la CELAC, Nerilisa? Brasil, que había sido el gran ausente durante el gobierno de Bolsonaro, ahora con un Lula victorioso, con un Lula rehabilitado, vuelve al escenario, vuelve a tomar la delantera como lo hacía anteriormente en CELAC. ¿Qué te parece esto? Es un acierto la reincorporación de Brasil. Brasil, porque salvo gobiernos excepcionales como el de Bolsonaro, incluso antes de que gobernara el Partido de los Trabajadores, siempre Brasil ha tenido una posición muy pragmática frente a la integración latinoamericana. Es decir, ellos entienden que son la potencia fundamental de la región por, obviamente, su economía, su geografía, su población y demás, y quieren asumir un liderazgo dentro de la región, un liderazgo que no sea un liderazgo fundamentado en la confrontación, sino uno que sume y no que reste. Y eso es lo que yo entiendo que Lula viene a hacer, viene a activar la multilateralidad, la comunicación entre las distintas naciones, viene a ser un puente, porque CELAC va a tener que convivir con otros bloques regionales, con lo que va a tener que negociar. Y en ese sentido me parece que Lula va a ser un elemento muy importante para conseguir esa unión, porque aunque el Partido de los Trabajadores tiene una ideología, ¿verdad?, que todos conocemos, sin embargo, él entiende que la integración regional no se puede sustentar en luchas ideológicas, sino en la identificación de los intereses comunes de la región que puedan permitir posteriormente manejarnos con Rusia, China, Estados Unidos y todos los demás países del mundo. Eso fue también uno de los puntos importantes. También
la presentación en diferido del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el cual dio un gran espaldarazo, un gran apoyo a el cónclave de la CELAC, hablando del tema que a ellos más les interesa, el multilateralismo, cómo no dejar a ningún país detrás, cómo los países en el multilateralismo van a lograr sus metas, van a lograr salir de la pobreza, igual que lo hizo China. Y básicamente el discurso que tiene China desde hace varios años en relación a la conveniencia del multilateralismo en contraposición a una bipolarización. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, como en otros escenarios anteriores, hizo una firme declaración y un llamado de ayuda a la comunidad internacional con el tema de Haití, diciéndoles que República Dominicana no puede continuar cargando solo con este problema y que se necesita el apoyo de todos para lograr que Haití salga del marasmo, de la inacción en que se encuentra en estos momentos. Sin embargo, los analistas internacionales opinan que no fue tan bien recibida esa exhortación del presidente dominicano, debido principalmente a la elección para la presidencia pro tempore del primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves. Recuerda que él ha sido uno de los más fuertes y feroces opositores al tema de República Dominicana versus Haití en materia de migración. Por supuesto que la presidencia pro tempore se decidió en las altas instancias. Incluso se dice que la no asistencia de AMLO, el presidente de México, se debió a la insistencia del gobierno argentino para que Argentina continuara con un segundo periodo de la presidencia pro tempore, igual que ocurrió cuando México. Al no lograr esto, al elegir a Gonsalves de las Granadinas, pues hubo un pequeño conato de disgusto por parte de la delegación mexicana, y algunos hacedores de opinión opinan que eso es el motivo por el cual el presidente de México no estuvo presente. Es decir, porque República Dominicana no solamente tiene que hablar en los conclaves internacionales de la situación de Haití y de nuestra imposibilidad de asumir la carga que eso implica, sino también que ser mucho más dinámico y mucho más creativo al momento de elaborar una política exterior que nos permita conseguir nuestros objetivos. Tan es así que cuando tú observas las 33 intervenciones, lo cierto es que prácticamente nadie, con excepción del presidente Abinader, se refiere realmente a la situación de Haití, lo que evidencia el grado de preocupación o de no preocupación que hay en América Latina. Lo ponen en la declaración, pero uno siente que lo ponen por ponerlo, es decir, utilizan ese lenguaje diplomático, vemos con alta preocupación y ese tipo de palabras. Y recuerda que el silencio también es una respuesta. El silencio también es una respuesta. En resumen, con sus aciertos, con sus virtudes, la reunión de la CELAC como foro importante del multilateralismo y de la cohesión de la comunidad latinoamericana fue importante. Quedan por ver los desafíos para llevar a cabo algunos de los elementos que se acordaron en la Declaración de Buenos Aires, pero es un buen paso, es un paso de avance para la integración. Vamos a continuar con una mirada al mundo, y en esta mirada al mundo tenemos la salida, la despedida del embajador de China en República Dominicana, el primer embajador nombrado en República Dominicana, el señor Chan Rung, el cual ha sido objeto de innumerables premiaciones, reconocimientos. No debemos olvidar que el señor Chan Rung es un diplomático de carrera, llegó al país en el 2018 con la firma de 18 acuerdos que se realizaron
entre la República Dominicana y la República Popular China. Muchos de ellos no han podido viabilizarse todavía. Se encontró en el medio de la pandemia y en el medio de la pandemia demostró sus dotes de diplomático, liderando activa y exitosamente la llamada diplomacia de vacunas, gracias a la cual República Dominicana fue uno de los países de la región que mejores notas sacó en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El embajador Chan Rung se despide del país. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximas responsabilidades. Tenemos entendido que va a México, lo cual también implica una promoción y un reconocimiento a la exitosa y destacada labor que realizó en República Dominicana. Durante la recepción oficial de despedida del embajador Chan Rung, fue notoria la ausencia de altos cargos. Después recordé que medio país estaba en Fitur. Sin embargo, el otorgamiento de la medalla al mérito Duarte Sánchez y Mella, el embajador recibió el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores con la orden de Juan Pablo Duarte. También recibió un reconocimiento en el Senado, entre otros muchos reconocimientos que se le han realizado por su destacada labor. Mencionar que China, como una potencia consciente de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, siempre se ha tomado muy en serio su relación con la República Dominicana, no solamente nombrándonos a un embajador como el que tuvimos, sino también recibiendo a nuestro presidente en aquella visita que realizó a Beijing. Y estoy segura de que pronto tendremos noticias de la designación de un nuevo embajador que representará con firmeza la posición de su país en República Dominicana y que ayudará a estrechar los lazos, no solamente a nivel económico, sino también en el ámbito de la cooperación internacional y demás. Que tenga buen viaje, embajador Chan Rung, y sabemos que usted siempre será un amigo del país. ¿Y en Haití qué está pasando? Dios mío. Bueno, en Haití la situación se sigue complicando. Ahí no hay forma de que esa gente puedan lograr el control de su propio territorio. Eso está descartado. Yo sé que a los haitianos no les gusta que uno lo diga, porque entiendo que ellos quieren, ¿verdad?, ejercer su soberanía, pero desgraciadamente no tienen las herramientas para ejercerla, como es evidente. La semana pasada, el jueves 26, hubo un tiroteo en la casa del primer ministro Ariel Henry. Afortunadamente no murió nadie, pero ese tiroteo se produjo no por manifestantes, que tú digas, no, el pueblo en armas, ¿verdad?, enojado. No, lo hicieron policías. O sea, lo hicieron miembros del organismo máximo de seguridad de Haití, porque Haití no tiene una fuerza armada funcional. Entonces, ellos estaban protestando porque han matado en esa semana 14 agentes, 6 de los cuales fueron asesinados por una banda, y según Le Novelis, fueron publicados los videos de los cadáveres. Es decir, que eso no es solamente matarlos, también enviarle un mensaje al gobierno y al Estado haitiano de que no solamente tienen el control de los territorios, sino que el Estado es incapaz de quitárselo. Estamos hablando de que Ariel Henry llegó, ¿sí? No, que no solamente fue el tiroteo a la casa, porque en la casa no había nadie, o los habían evacuado antes de eso, pero se dice que cuando el primer ministro llegó desde Argentina, el aeropuerto estaba rodeado, lo tuvieron que salvaguardar a unos militares estadounidenses que estaban esperando a otros funcionarios de alto nivel que llegaban en ese momento. O sea, un desastre. Eso iba a decir, y no solamente eso, sino que esta no es la primera vez que Ariel Henry o alguna de sus propiedades sufre un tiroteo. A principios de enero, en Gonaïves, él también sufrió un tiroteo del que salió ileso. O sea que la comunidad internacional no ha querido recibir el mensaje. Hay muchas resoluciones de apoyo a Haití, de que hay que enviar una fuerza internacional para garantizar la paz, pero nada ocurre. Es decir, no es una preocupación geoestratégica de las potencias predominantes en el mundo en este momento. Absolutamente para nada. Bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Recuerden que el programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Estamos en las redes sociales Twitter e Instagram como RE Internacionales Hoy y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico internacionalesr525@gmail.com. Gracias por el favor de su audiencia.